situaciones personales y, reitero, muchas creencias. Es importante que las participaciones sean concretas y referentes al tema que estamos abordando. Si alguien tuviera alguna inquietud muy particular, con gusto lo podemos platicar después de la charla del día de hoy. Es importante también, por favor, que podamos compartir nuestro conocimiento. Esto significa que todas las participaciones son importantes y también es relevante considerar que no podemos confundir libertad de expresión con lenguaje ofensivo, soez o violento, ¿no? Bajo esta circunstancia, no sé si alguien tenga alguna otra propuesta que realizar, o estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. ¿Nadie Yo dice estoy nada? de acuerdo. Ok, Estamos de sí, acuerdo. Yo estoy de acuerdo. bien, perfecto. Pues bien, dicho lo anterior, iniciaré con lo siguiente. Voy a leer rápidamente una leyenda de estas leyendas romances de la tradición literaria española, que dice de la siguiente manera. Como era tan rebonita, le tiraban los sombreros. El novio le tiró el suyo y no quiso recogerlo. A la salida del baile me lo tienes que pagar. Te he de cortar la cabeza con mi mano principal. A la salida del baile no se la pude cortar porque había mucha gente. Me llamarían criminal. A la salida de la misa, allí yo la esperé y delante de la Virgen la cabeza le corté. Esto es una copla de finales del siglo XIV y se llama Novia degollada. Así es como quisiera iniciar el día de hoy. Voy a poner una presentación. Sean tan amables de confirmarme que están ya pudiendo ver esta presentación. Sí, se ve. Ya la veo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, el día de hoy hablaremos de la violencia familiar en pandemia del COVID-19 con un enfoque de derechos humanos. Pues bien, estos son los acuerdos que hemos platicado previamente. Así pues, creo que es relevante hablar primeramente de los datos. Pues bien, es importante señalar que la violencia familiar es una problemática preexistente. No es una problemática que haya surgido a partir de la pandemia. Sin embargo, es importante también decir que hoy día los medios, tanto los medios impresos, los medios electrónicos, televisión y radio, han hecho bastante barullo respecto de los datos. ¿Por qué se ha incrementado el feminicidio? Tenemos el dato de que 367 mujeres víctimas de feminicidio a partir del COVID, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La numeraria de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento se ha incrementado en 60% en llamadas, 30% en peticiones de asilo, refugios, entre 80 y 110% es que se encuentra en este momento la Red Nacional de Refugios. Si vemos las notas periodísticas, encontramos que el máximo histórico en marzo de llamadas al 911, a pesar de lo que se ha dicho por parte de nuestro presidente de la República. Mujeres son el grupo más vulnerable en pandemia, en derechos humanos, se eleva radicalmente a la violencia doméstica en México, según la UNICEF. Ha habido un aumento del 120% de la emergencia del COVID. Pero, ¿por qué sucede esto a partir del confinamiento? Pues bien, como lo acabo de señalar, estamos hablando de una problemática preexistente. El tema de la violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es un problema de salud pública. Estamos hablando de una epidemia. El hablar que en confinamiento se ha incrementado es evidenciar que en los ámbitos de casa es el ambiente más inseguro para niños, pero especialmente para mujeres y niñas. ¿Y esto qué significa entonces? Que el tema de la violencia familiar tiene un elemento particular que es el elemento de género. En esta otra lámina, en el último punto, podemos encontrar que se señala:
La pandemia causada por el SARS-CoV-19 agudizará la desigualdad y por lo tanto se estima que el aumento del trabajo infantil en México será entre 1 y 3%. Pues bien, es importante señalar que se dice, según la Organización Mundial de la Salud, que el 50% de los homicidios que ocurren a nivel mundial son ocurridos especialmente en América. Esto en sí mismo ya nos evidencia que tenemos una problemática ya previa al confinamiento. Pero además, si revisamos también los números que existen con respecto a México, encontramos que el 35% de la violencia sexual ocurrida en contra de niños y niñas es cometida por el padre biológico. 1 de cada 3 mujeres que mueren en México son muertas en su casa, son asesinadas en su casa. El 90% de los casos de violencia contra mujeres son cometidas por personas conocidas. Esto evidencia, reitero, que el espacio del hogar, de la casa, versus lo que comúnmente creemos, es el espacio más inseguro para niños, niñas y especialmente para mujeres. Aquí quisiera hacer el primer paréntesis. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. A mí me gustaría... perdón, adelante. Perdón, yo tengo una pregunta. Justo ahora que escuchaba las cifras y lo que pasa, en algún momento escuchaba que todo esto depende de, o es derivado de la falta, o sea, la destrucción del tejido social, y que esta reconstrucción de este tejido se lograría si las mujeres regresan a casa a cuidar de los hijos, lo cual me parece, pues, un comentario que podría ser violento, ¿no? Porque es como culpar a las mujeres de lo que estamos pasando. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para poder erradicar este tipo de conductas? Sí, decía que la charla del día de hoy la vamos a dividir en 3 partes. La primera es justamente hablar de los números y por qué es tan importante hablar de la violencia familiar, que es justamente lo que acabamos de platicar. El segundo momento vamos a platicar de acuerdo a los documentos legales que existen, tanto internacionales como nacionales, de qué es la violencia familiar, es decir, para poder identificar claramente en qué consiste. Y el tercer momento, de acuerdo incluso a una charla que tuve justamente con la doctora Silvia, es platicar cuáles son los elementos que hoy día se conocen a partir de la antropología, la sociología y otras diferentes disciplinas que hacen posible o que nos están permitiendo identificar qué es lo que hace posible la violencia familiar. Reitero, no es una problemática particular de la pandemia, pero el hecho de que nos señalen en este momento, que nos quedemos en casa y evidenciando quiénes son agresores y quiénes son víctimas en esta dinámica, en esta fenomenología de la violencia, es que podemos identificar entonces que el espacio del hogar o de la casa es el espacio más inseguro y que en razón a esta petición de quedarse en casa es que está poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad a ciertos grupos que en sí mismos ya se encontraban vulnerables bajo estas circunstancias. Pues bien, en un tercer momento platicaremos algunos elementos que se conocen a partir de la psicología, de la sociología y de algunas otras teóricas alrededor que han estado investigando esta problemática y por dónde podríamos entrar y cuál es nuestra responsabilidad. Cada una de las personas podemos decir, bueno, pues si en mi casa no está sucediendo, si es con la vecina, si en mi casa tenemos otro tipo de creencias, que es lo que decíamos en un principio, pero es importante señalar que el tema de la violencia familiar no es un tema de mujeres, es un tema social. Y esa es la parte que abordaremos en el último momento de la plática del día de hoy. ¿Algún comentario con respecto a las cifras? Sí, por ahí, Pedro. Hola, sí, en realidad las cifras, y más comparándolas con una cuestión como COVID, no nos dicen nada, porque yo considero inaceptable cualquier caso de violencia. O sea, no
no creo que tengan que ser muchísimas para que le pongamos toda la atención. Y lo que comentas de que el espacio del hogar es un espacio tan violento, no sé si nos podrías decir algo de cómo, quizás por cuestión social, pero también por cuestión legal, el hogar, la casa donde vivimos todas las personas, pues más bien yo creo que parece como que el espacio de impunidad, el espacio en donde los violentos pueden gozar de esa impunidad, así que como que el reino de cada uno. Yo creo que mientras no abordemos de esa manera profunda el por qué ese es un espacio de impunidad, como que no está sujeto a las leyes, no van a ser completos los esfuerzos. No sé qué me puedas decir. Gracias. Gracias, Pedro. Es muy pertinente tu comentario, porque me permite incluso hacer la aclaración respecto de cómo nombramos el día de hoy a la charla. Se señaló inicialmente que hablaríamos de la violencia intrafamiliar, pero si ustedes pusieron atención en la presentación que les compartí, el título dice violencia familiar. Hay una diferencia importante con respecto a lo que es la violencia familiar y la violencia intrafamiliar. Anteriormente, incluso todavía hoy día el CABI, se llama CABI justamente porque es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. La concepción de la violencia intrafamiliar como tal, con el prefijo intra, significa pues claramente dentro o en el interior, ¿no? Encontramos algunas palabras como intramuros, que significa dentro de los muros de la ciudad, y etcétera, etcétera. Entonces, el prefijo intra va relacionado dentro de. Históricamente se ha considerado que la violencia familiar es un problema de dentro de las paredes. Es un problema que debe de resolverse por quienes integran esta familia, ¿sí? Cuando alguien interviene, no sé, ustedes podrían compartir si alguna vez han tenido la experiencia de alguna pareja que esté teniendo un conflicto en la calle y si alguien interviene, ¿qué es lo primero que nos dicen? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿A ti qué te importa? Es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi hija. Y entonces hay una concepción de tradición cultural e histórica donde se ha construido que el problema de la familia es un problema privado. Hoy día hay un reconocimiento a partir de los derechos humanos y en un momento hablaremos de los fundamentos justamente de la perspectiva de género, donde se ha señalado que lo privado hoy día es público. ¿Qué significa esto? Que esta frase que yo creo que ustedes en algún momento han escuchado de la ropa sucia se lava en casa, se rompe. Porque significa que hay una obligación de Estado, pero también una obligación social de intervenir. Incluso en otros países, como puede ser en Argentina, en Colombia, en España, el delito de violencia familiar es un delito que se persigue de oficio. ¿Qué significa eso? Cualquier persona puede hacer la denuncia y hay una obligación por parte del Estado de perseguir e investigar este tipo de delitos. Sin embargo, en México, salvo en ciertas circunstancias, se persigue de oficio. La generalidad es de querella, que significa a petición de parte ofendida. ¿Qué estamos todavía considerando? Pues que es un problema de familia, personal, dentro de la casa. Hasta hace algunos años, por ejemplo, el delito de violación sexual entre cónyuges no existía, porque se consideraba históricamente el derecho conyugal o el derecho del débito carnal, por ejemplo, ¿no? Como una obligación de disponer del cuerpo de la mujer. Sobre todo porque históricamente, dicen algunas teóricas como Gay Rubin, cuando trata de explicar respecto de la división del trabajo, tomando un poco en consideración lo que dice Engels y Marx, ¿no? En el momento en el que existe, se crea, se gesta la propiedad privada, también se gesta a la mujer como una propiedad privada de esa familia, donde su trabajo principal va a ser, a partir de su capacidad de gestar, asegurar las relaciones de parentesco, de propiedad, a partir de esa familia. Pero hoy día, reitero, con la evolución
la transformación de los derechos humanos y el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos, donde ahora no se tiene que pedir permiso para salir a trabajar en sentido estricto, aunque muchas veces todavía exista esta costumbre dentro del seno familiar. O, por ejemplo, conozco gente que trabaja en hospitales, particularmente una enfermera que me comenta que parte de su trabajo es hablar con mujeres para convencerlas de algún método anticonceptivo, y muchas de ellas preguntan si pueden tener algún método anticonceptivo en el que no necesiten la autorización del esposo, o si pueden tener algún método anticonceptivo en donde el esposo no se entere que ella se está cuidando, ¿no? Entonces, estamos hablando que históricamente, a partir de los derechos humanos, hoy día hay un reconocimiento de los derechos y la libertad de los derechos sexuales, reproductivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía dentro de los hogares existe en el imaginario colectivo este convencimiento de que la ropa sucia se lava en casa. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Algún comentario? Muy bien, Continuemos. Rosalba, tienes algunos comentarios en el chat, ¿los quieres dejar para el final? Sí, para que avancemos, porque ya vi la hora y... Listo. Ok. Yo, Rosalba, José Manuel Sánchez, ¿Sí? estaba ¿Escucho? viendo las cifras de demanda de mujeres, pero también yo he llevado algunos casos donde también el hombre sufre también este tipo de violencia por parte de la mujer. Sí. No sé o hay algún comentario al respecto de eso. Claro, claro. Mira, es importante señalar que la violencia en contra de los hombres también existe. Sin embargo, cuando vemos las cifras y las condiciones por las que las mujeres son violentadas, revisamos que las condiciones son diferentes. No estamos negando la existencia de la violencia en contra de los hombres, sino que cuando revisamos, por ejemplo, en la historia, en la estructura, ¿no? Es decir, cuando empezaron a votar las mujeres, cuando empezaron a tener derechos sobre su cuerpo, etcétera, es cuando se considera que la violencia familiar tiene este corte de violencia de género. Así pues, dicho lo anterior, si hubiera algún otro comentario podemos abundar, pero quisiera continuar con la presentación del día de hoy. Pues bien, algunos fundamentos legales que tenemos internacionales y nacionales respecto a la violencia familiar es, sin abundar mucho, los internacionales con respecto a las resoluciones que tenemos de sentencias en contra de México, como es Campo Algodonero, estos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que es como pues una noticia muy sonada de lo que sucedía en Ciudad Juárez, y que hoy día se considera que el número de feminicidios que en su momento ocurrió en Ciudad Juárez no se compara con los que han ocurrido en el Estado de México. Pues bien, tenemos también la sentencia de Inés Fernández Ortega, de Valentina Rosendo Cantú, que son sentencias relacionadas con violencias sexuales en contra de mujeres indígenas en Guerrero por parte de militares, y que por las mismas resoluciones que se dictaron en contra del Estado mexicano se señaló la obligación de hablar, de juzgar con perspectiva de género. Incluso les muestro esta tesis jurisprudencial que habla de qué es juzgar con perspectiva de género, que es una categoría analítica que se refiere justamente a las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres. Histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. Es importante señalar que cuando hablamos de perspectiva de género no estamos hablando de una lucha de hombres contra mujeres, sino de una construcción patriarcal en donde tanto hombres y mujeres salimos perdiendo. Según la Organización de las Naciones Unidas, cuando hablamos de violencia de género nos referimos a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado un posible real daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Y aquí nuevamente podemos considerar que ya se está hablando de que independientemente
de que esto ocurra detrás de las paredes, hay una obligación por parte del Estado, pero también una obligación social de intervenir. ¿Qué nos dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Pues bien, el artículo 7 señala que la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual, que son los tipos de violencia que hoy día se reconocen con respecto a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantenga o hayan mantenido una relación de hecho. Es importante señalar que incluso la violencia en el noviazgo se considera violencia familiar, ya que se equipara justamente a la violencia familiar. Hay jurisprudencia al respecto. Pues bien, aquí vemos un poco el ciclo de la violencia según Leonor Walker y vamos a hablar de esto más adelante también. ¿Qué nos dice el Código Penal de la Ciudad de México? Pues bien, en el artículo 200 encontramos lo que es la violencia familiar, a quien por acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, habla de los tipos de violencia que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de, y nos habla de quiénes son las partes en el tema de la violencia familiar. ¿Hasta aquí algún otro comentario que quisieran hacer? Sí pudimos checar por ahí cómo está tipificada la violencia familiar. ¿Qué opinan del tipo penal? Yo. ¿Sí? Sí, mi nombre es Ricardo Morales. Hola, Ricardo, adelante. Soy ingeniero, estoy en la maestría de educación en la Marista. Estoy escuchando que es, como lo comentabas, es algo cultural. También puedo notar que el miedo en las mujeres está muy, bueno, lo tienen muchas mujeres. ¿Por qué? Porque no hablan, no comunican, no dicen. Y muchas veces también, si lo comentan, esos gritos de ayuda no son escuchados. Aún sus amistades pudiera ser que le digan, tú aguanta, tú trátalo bien o búscale de esta forma. Pero realmente el miedo de la persona, de la mujer, está es muy, como que no la deja a la mujer denunciar también, no la deja también empoderarse y decir hasta aquí. Ok, muchas gracias, Ricardo. Sí, muy pertinente. Justamente vamos a platicar, decía hace un rato, de cuáles son los factores que hacen posible el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia familiar es muy complejo. Intervienen muchísimos factores, pero uno que es fundamental es el contexto. Cómo la familia, las redes de apoyo, muchas veces abonan justamente a esta sensación de víctima, ¿no? Vamos a encontrar, les quiero comentar por ahí un proverbio florentino también del siglo XIV, y estamos hablando ya del Renacimiento, ¿eh? Al buen y al mal caballo, la espuela. A la buena y a la mala mujer, un señor. Y de vez en cuando, el bastón. ¿Qué nos dice este proverbio? ¿Cómo se ha concebido históricamente a las mujeres dentro de la familia? ¿Qué pasaba con el pater familias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el derecho de pernada? ¿Han escuchado de lo que es el derecho de pernada? Les cuento un poco lo que dice Silvia Marcos.
Los españoles consideraban como parte del botín el derecho a usar sexualmente a todas las mujeres indígenas del territorio. En base a este derecho, los terratenientes reclamaban el privilegio de violar a todas las mujeres vírgenes en su extensión territorial. ¿Qué pasa en muchas comunidades en nuestro México actualmente? Hay números en donde muchos padres manejan sus familias como si fueran justamente haciendas. Y ellos dicen, si yo estoy invirtiendo en la educación de una hija, yo seré el primero en estar sexualmente con esta hija, ¿no? Como si estuviéramos arrastrando justamente este derecho de propiedad de las hijas. Es muy complejo hablar también de la violencia sexual dentro de la familia, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de violencia familiar, uno de los tipos de violencia es justamente la violencia sexual. Es un tema muy complejo, no vamos a profundizarlo tanto porque queremos abordar como más temas el día de hoy. Ojalá tengamos oportunidad de hablar de la violencia sexual infantil y sobre todo de aquella donde justamente decíamos que en México el 35% de los agresores de sus propios hijos, estamos hablando de la calidad del sujeto activo, que es el padre consanguíneo. ¿Algún comentario más que quieran hacer? ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Pues una reflexión en relación con esto. En los años 80 todavía teníamos la interpretación de la Suprema Corte de Justicia en relación a la violación del esposo hacia su pareja, en la cual se decía que no estaba cometiendo el delito de violación, claro, sino que era un delito abusivo de un derecho que tenía. Tenía el derecho de tener relaciones con ella, porque ese era el objeto, el de tener una descendencia, y que esto solamente se podía alcanzar a través de las relaciones sexuales. Entonces tuvieron que pasar muchos años para que se tipificara como un delito de violación el hacerlo con una mujer, ¿no? Con su pareja. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y un caso que me tocó a mí tener trabajando en un juzgado penal en la Ciudad de México, era yo secretario de acuerdos, y un padre de familia que había violado a su hijo. Entonces la madre fue y lo acusó, y después llegó la madre, ya estando el padre en la cárcel, y dijo, por favor, suéltenlo, déjenlo, y al preguntarle, pero ¿cómo es posible esa situación? Sí, dice, es que no tenemos quien nos mantenga. Entonces, bueno, pues veamos ahí la violencia que existe en el seno familiar, pero precisamente por este aspecto cultural que bueno, pues los dejan en indefensión, y el Estado, que debería de estar ahí para cubrir estas necesidades, pues ahora vemos lo que está sucediendo, que pues están desapareciendo algunos organismos protectores sobre el particular. ¿Qué opinas sobre eso, Rosalba? Sí, pues muchas gracias, doctor Efraín. Le agradezco mucho porque justamente es a partir de 1981 es que entra en vigor o la obligación de aplicación de la CEDAW. ¿Qué es la CEDAW? Es justamente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo firma este tratado internacional México en 1979, es ratificado en 1980 y en 1981 se vuelve obligación de aplicación. Y justamente a partir de la CEDAW es que empiezan a transformarse algunas legislaciones, pero no resultó suficiente. Y justamente por eso fue necesario que a partir de la Organización de Estados Americanos se suscribiera también el tratado internacional conocido como Belém do Pará, que justamente es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y esto entró en vigor en 1994, ¿no? Por supuesto que una de las características de los derechos humanos
es que está en constante movimiento, está evolucionando, ¿no? Está transformándose, ¿no? Conforme lo que nos dice incluso el propio artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Qué significa? Que constantemente estamos reconociendo derechos que antes no se reconocían. Un ejemplo muy claro es el derecho de niños, niñas y adolescentes. La gente, papá y mamá, creen que tienen derecho de golpear, por ejemplo, a sus hijos o educarlos con chanclazos, ¿no? Como dicen, la letra con sangre entra, ¿no? ¿Alguna vez lo han escuchado esto? Es porque el reconocimiento de que niños y niñas son sujetos de derechos también es muy reciente, ¿no? Y vemos cómo evoluciona el derecho. Platiquemos entonces un poco de cómo se constituye la violencia familiar. ¿Qué nos han dicho algunas teóricas justamente en este tenor? ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, sí, se nota. Ok, muy bien. La ropa sucia se lava en casa. Uno de los elementos que nos ha podido compartir desde la psicología es la indefensión aprendida. En el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir encontramos lo siguiente. La mujer al casarse recibe como feudo una parcela del mundo. Garantías legales la defienden contra los caprichos del hombre, pero se convierte en su vasalla. La legislación romana colocaba a la mujer en manos del marido, loco filiale. En los inicios del siglo XIX, Bonald declaraba que la mujer es a su esposo lo que el niño es a la madre. Hasta la ley de 1942, el Código francés exigía de ella obediencia al marido. La ley y las costumbres todavía confieren a éste una gran autoridad que está implícita en su situación, en el seno de la sociedad conyugal, puesto que él es el productor, él es quien supera el interés de la familia hacia él de la sociedad y quien le abre un porvenir cooperando a la edificación del porvenir colectivo. Es él quien encarna la trascendencia. La mujer está destinada a la conservación de la especie y al mantenimiento del hogar, es decir, a la inmanencia. ¿Qué significa? Pues bien, la indefensión aprendida es cuando una persona o animal se enfrenta a una situación negativa de la cual no puede escapar. Aprende a mantenerse indefensa incluso cuando las condiciones cambian y ya se pueden ejecutar una respuesta de huida. ¿Qué fue lo que hizo Martin Seligman? Pues bien, puso unos perros en unas jaulas y les daba como choques eléctricos cuando los perros querían salir. Los perros al principio quisieron salir en varias ocasiones, pero cuando sentían la descarga eléctrica, pues se retraían. Llegó en el momento que ya no intentaron salir. Al ver esto, quien estaba haciendo este estudio le abrió la puerta al perro. Y el perro, a pesar de tener la puerta abierta, ya no quiso salir del lugar. Esto es la indefensión aprendida o la desesperanza aprendida. Cuando hablamos de la construcción del género, particularmente de quienes históricamente han sido víctimas, que son las niñas y mujeres, encontramos que hay una indefensión aprendida que muchas veces se gesta desde el hogar. Desde el hogar se le enseña a la mayoría de las niñas que requieren de alguien más para ser salvadas. Ellas son las princesas. Ellas necesitan de un hermano que las defienda, de un padre que las proteja y después de un esposo que continúe defendiendo y protegiendo. Por sí mismas no saben cómo enfrentarse al mundo. Incluso en algún momento conocí a un médico que compartía, que tenía una compañera médica que era excelente médica, pero que en el momento de compartir quirófano, cuando ella tenía, no sé, no en términos tan médicos, tan técnicos, cuando ella tenía a lo mejor que tomar una decisión de cortar algo, lo volteaba a ver a él y le preguntaba si ya lo hacía, si ya podía hacerlo. Porque ella, a pesar de su gran capacidad y a pesar de los estudios que tenía en el momento de tomar decisiones, no se atrevía a hacerlo.
Muchas mujeres que han sido fuertes, que han aprendido o que han llegado a ciertos niveles de estudio, a pesar de ello, frente a muchos hombres, se sienten aplastadas. Muchas mujeres. Esto es la indefensión aprendida. ¿Qué significa? Que aprendemos que necesitamos de hombres que nos puedan defender. Parte de esta construcción es algo tan simple como muchos padres de familia les dicen a sus hijos cuando se van de casa por alguna situación de trabajo: te encargo a tu mamá, cuídala, protégela. Así el hijo tenga 5 años, ¿eh? Pues bien, otro elemento que tenemos es el amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? Bueno, es justamente también parte de lo que hemos aprendido, cómo nos relacionamos. A partir de la educación burguesa que se ha tenido después de la Revolución Francesa, se empezó a contraer matrimonio a partir del amor, pero no de cualquier amor. No sé si en algún momento han escuchado estas frases. Los celos demuestran amor. Quien te quiere te hará llorar. Sin ti no soy nada. El amor todo lo puede. El amor verdadero es eterno. No se puede ser feliz sin pareja. El amor verdadero todo lo aguanta. Quien te quiere te hará llorar. Todas estas construcciones del amor romántico hacen, por ejemplo, que muchas, incluso adolescentes, que es donde se empieza a gestar muchas veces en el noviazgo la violencia familiar, no puedan detectar que el amor no debería doler. Se cree que quien te demuestra celos es quien te está demostrando interés. Por ejemplo, en el libro de Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traub, hay un cuento muy particular que no sé si han escuchado o han visto, porque incluso por ahí hay una película donde sale María Félix, el de la tigresa, donde nos cuentan la historia de una mujer que nadie podía domar. Esta mujer que nadie podía domar, una mujer bella, una mujer que además había heredado una fortuna importante, pues muchos hombres querían casarse con ella. A partir de querer casarse con ella, como ella había estudiado y tenía dinero, pues se sentía que pues, no podía ser domada por nadie, ¿no? Hasta que se enamora. En este enamoramiento se encuentra con un hombre que le ordena que le sirva café y ella dice que no. Se casa incluso con él, ¿eh? Y entonces él un día pensando, ¿cómo voy a hacer para domar a esta mujer? Pues bien, un día le dice al gato, primero al loro: oye, loro, ve a la cocina y tráeme un jarro de café, tengo sed. La tigresa se queda pues con la expectativa de, estás volviéndote loco, ¿qué pasa contigo?, ¿no? El loro obviamente no le lleva el café y entonces lo que hace este sujeto es dispararle y matar al loro. Siguiente acto, le dice al gato, gato, corre a la cocina y tráeme café. Y ella le repite, bueno, ¿qué estás enloqueciendo? Y él le dispara y también mata al gato. En otro tercer momento le habla al caballo, el caballo tenía un nombre y le hace caso, y le dice, tráeme, Prieto se llamaba el caballo, Prieto, corre a la cocina y tráeme un jarro de café. Por supuesto que el caballo no le trae nada, incluso el caballo se echa a correr, él trata de darle, igual le da un disparo, pero no logra atinarle no logra darle el disparo al caballo, y entonces ella en ese momento se asusta, ¿no? Y él dice, este es mi rancho y este es mi caballo. Yo ordeno en mi rancho lo que se me antoje, igual como tú lo haces con los criados. Entonces ella corre temblorosa y le sirve café. Él, con un aire de satisfacción en su cara, guarda la pistola en su funda y comenzó a tomar el café. De pronto,
Dirigiéndose a ella, le grita: regreso a las 6:30. Ten lista la cena a las 7, en punto. He dicho, en punto. Más tarde, él regresa y él le pregunta a ella: ¿quién da órdenes en esta casa? Ella contesta: tú, naturalmente. ¿Queda perfectamente aclarado?, pregunta él. Y ella le dice: absolutamente. Lo digo muy en serio, ¿lo entiendes? Sí, lo comprendí esta tarde, le contesta ella. Por eso te llevaré café. Sabía que después de matar al prieto, seguirías conmigo. Entonces que nunca se te olvide. Pierde cuidado. ¿Qué puede hacer una débil mujer como yo? Él la besó y ella lo abrazó. Este es un libro de 1950, más o menos. Así vamos construyendo justamente nuestras convicciones, creencias, introyectos, tradiciones, historia, etcétera, etcétera. Justamente por eso, en la presentación podíamos ver a las princesas. ¿Qué encontramos? ¿Qué crítica podemos hacer en las princesas de Disney? Por ejemplo, en La Bella y la Bestia. Una bestia iracunda que se transforma por el amor. ¿Qué sucede hoy día con nuestras adolescentes? ¿Qué sucede hoy día con muchas mujeres que tienen esposos alcohólicos, violentos, y que confían plenamente que con amor van a poder cambiar a ese hombre? En algún momento de un proceso que llevé en materia penal por una violencia sexual infantil, comentaba la madre que el esposo le era infiel en todo momento. Ella llegó con el sacerdote de la iglesia y le dijo: ya no puedo más. Y él le dijo: pero si es tu misión, Dios lo ha puesto en tu camino para que tú lo transformes. Y entonces ella, pues no lo deja. Sigue intentando transformar a ese mal hombre con amor. Lo deja hasta el momento en el que la niña de 3 años le dice que su papá la está tocando. Es decir, la está abusando sexualmente. En otro momento, por ejemplo, encontramos también lo que nos dice Simone de Beauvoir. Tertuliano escribe: mujer, eres la puerta del diablo. Has persuadido a aquel a quien el diablo no osaba atacar de frente. Por tu culpa ha debido morir el Hijo de Dios. Deberías ir siempre vestida de luto y harapos. San Ambrosio: Adán fue inducido al pecado por Eva y no Eva por Adán. Aquel a quien la mujer ha inducido al pecado, justo es que sea recibido por ella como soberano. Y San Juan Crisóstomo dice: entre todas las bestias salvajes no hay ninguna más dañina que la mujer. ¿Qué encontramos entonces? Una construcción social, cultural, ¿no?, que nos atraviesa muchas veces y que muchas veces no nos permite cuestionar ciertos mandatos que tenemos tanto de masculinidad como de feminidad. Nadie dice que esté mal que haya una mujer ama de casa. La problemática radica en que el ser una mujer ama de casa se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, porque muchas veces sin una experiencia para trabajar, para laborar, para poder tener su propio sustento y tener una independencia económica, la hace dependiente de un hombre, justamente a partir del ejemplo que nos ponía el doctor Efraín, tener una dependencia con su agresor. Es importante reconocer que las violencias familiares ocurren justamente en el seno de la familia y que la circunstancia de cada quien se debe de revisar con una empatía genuina. ¿Qué significa una empatía genuina? No ponernos en los zapatos de la víctima, sino en sus circunstancias. Decir que una mujer no sale de esa situación de violencia porque no quiere es tal vez no estar identificando cuál es su circunstancia en particular. Tal vez ni siquiera sea reconocido como víctima.
Tal vez este deber que tiene de cuidado, de atención hacia el esposo, hacia los hijos y de obediencia, lo aprendió desde casa. Lo aprendió en las instituciones, que se refuerzan en la literatura, en la televisión, en las escuelas, etcétera, etcétera. Les voy a presentar la siguiente diapositiva. Y aquí encontramos los mandatos de género. ¿Les parece familiar esta imagen? ¿La hemos visto en algún momento? ¿Qué está sucediendo en este momento del COVID y de encierro? ¿Quién se aboca a los hijos e hijas? ¿Quién además tiene que limpiar la casa? ¿Quién además tiene que ayudar en las tareas hoy día que se está haciendo la tarea en línea? ¿Cómo son las cenas familiares? ¿Quiénes se sientan en la mesa y quiénes están en la cocina sirviendo, atendiendo? ¿Cómo es una espiral de la violencia? Pues bien, no hablo del ciclo de la violencia, sino de la espiral, porque esta va creciendo. Encontramos en la primera fase una fase de acumulación de tensión. Como no hay una conciliación de estas diferencias de lo que está sucediendo realmente y de atención a la problemática, entonces hay un episodio agudo de agresión, de violencia. Es cuando ocurre a lo mejor la violencia psicológica, física, sexual, etc. Pero después de eso viene un arrepentimiento. Viene, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Muchas veces transfieren incluso la responsabilidad, ¿no? Es decir, es que si tú ya sabes que me molesta, ¿por qué lo haces? Tú me provocaste, ¿no? Y entonces responsabilizan a la víctima de esa violencia. Cuando hay una indefensión aprendida, cuando hay una dependencia económica y además pues tenemos hijos, pues es muy fácil decir sí, está bien, es mi culpa. Y entonces dura una fase corta de luna de miel, de reconciliación. Tenemos una buena relación. Pero como siguen todavía estos mandatos de género, mandatos de masculinidad, estos mandatos también de feminidad, de obediencia, etcétera, que hemos platicado, entonces vendrá una fase de tensión y luego de agresión. Y esto será una espiral de la violencia porque cada vez irá creciendo. ¿Qué podemos hacer hoy día en tiempos de pandemia? No sé si alguien quiere hacer algún comentario de lo que hemos platicado. Alfredo Hernández, me parece muy interesante lo que usted ha estado comentando. Si nosotros vemos el punto de vista de Freud, la lucha por el poder es algo que siempre se ha gestado. En la familia se da una lucha de poder en la pareja. ¿Quién es el que manda en casa? ¿Quién es el que dicta las normas? ¿Y de quién es la casa? A mí me ha tocado atender varios pacientes, ya lo decía hace rato el doctor, donde papá viola a su hija y la mamá no quiere decir quién fue la persona que la violó. Cuando logramos encontrar la verdad, la señora dice, ¿y quién nos va a mantener? Claro. Las leyes han cambiado mucho, pero también tenemos un problema social, y usted lo dijo desde un principio. Este problema social está rebasando a la postura de la ley. Tendríamos que trabajar más en la cuestión política y cultural. Hacer trabajo cultural en cada una de las regiones donde esta parte del machismo de la cual
ya nos hablaban en El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, pareciera ser que permanece. Y usted está mencionando a la esposa de Sartre, cuando sabemos que Sartre tenía relaciones sexuales con sus alumnas hasta de 30 o 23 años. Sí, Simón fue su alumna. Sí, exactamente. Y Beauvoir seguía bajo el yugo del padre de la libertad llamado Sartre, llamado en Francia, ¿cierto? Entonces, creo que el trabajo tiene que ir más allá, mucho más allá. Yo no estoy muy de acuerdo en esta postura de quédate en casa. Está mal manejado el eslogan. Tendríamos que decir quédate en tu hogar. Una casa es diferente a un hogar. Son dos términos completamente diferentes, donde la mercadotecnia no supo hacer este tipo de trabajo para que finalmente la gente se quedara dentro de un espacio formado como hogar y no en un espacio físico que nada más sirve para meterme y a lo mejor agredir y hacer este tipo de cosas. Entonces hay muchos conceptos que tendríamos que trabajar, definir y aclarar. Entonces, esta es mi participación. Espero que pueda apoyar en algo sobre lo que usted está comentando, maestra. Y bueno, estoy a sus órdenes. Gracias, Alfredo. ¿Alguien más quisiera hacer algún otro comentario? Sí, Pedro. Siguiendo lo que dice Alfredo, es muy interesante. No me voy a detener en la cuestión de si la mercadotecnia funcionó o no, pero lo interesante es eso. Ojalá existiese esa oportunidad para todos y sobre todo para todas las mujeres, niñas y niños, de que toda casa fuese un hogar en esa concepción que platicó. Realmente aquí el problema es ese. Son las casas, son los hogares, el sitio seguro, el sitio de armonía en el cual todos nos hemos visto confinados. Desde luego que la presentación versa en que no lo son, y el por qué no lo son, y por qué culturalmente nos hemos construido y nos seguimos construyendo de tal manera en la cual son sitios tan inseguros, en donde están ausentes todas esas virtudes que constituirían un hogar, creo yo. Gracias. Justamente hablábamos al inicio que para efectos de la plática del día de hoy es evidenciar que estas problemáticas son preexistentes. Se agudizan por la situación en particular. Se agudizan por todo lo que atraviesa a una persona y su circunstancia, lo que es la interseccionalidad de los derechos humanos, por ejemplo. El análisis interseccional, es decir, verificar cuál es la circunstancia en particular. Todas las personas tenemos circunstancias que nos sitúan en algún momento en una condición de vulnerabilidad, pero algunas personas sumamos más de una condición, ¿no? No es lo mismo ser una mujer de 4 años, es decir, una niña, a ser una persona, una mujer adulta de 34 años. Ambas, de acuerdo a las cifras y de acuerdo a estas condiciones que hemos revisado previamente, se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Pero al hacer el análisis interseccional, en un caso es más vulnerable que el otro. Pero si además añadimos una situación de pobreza, si además añadimos una situación de discapacidad intelectual, por ejemplo, si además añadimos que sea una persona indígena o que se encuentre dentro de los cinturones de pobreza de la Ciudad de México, y entonces vamos sumando situaciones de vulnerabilidad. La pandemia está evidenciando todas las problemáticas preexistentes que se están agudizando a partir de esta situación de confinamiento, ¿no? Por ahí Miriam había alzado la mano, ¿no? Miriam, ¿qué quieres compartirnos, por favor? Hola, doctora, pues muchas gracias por compartir y convidarnos su conocimiento y su experiencia. Y quería comentar en términos de
de todo lo que usted nos está explicando de los datos, que sí son muy deprimentes en términos de la violencia que está sucediendo, y que usted nos platica sociológicamente las bases que tiene esta violencia, ¿no? Que es reforzada, generación tras generación, por medios de comunicación, etcétera. Entonces, lo que yo estaba pensando es como plantear que estos datos que usted nos da, como que sí nos estarían diciendo como que se asoma un rayito de esperanza, por así llamarlo, en términos de, ahorita voy a hablar de lo de la indefensión aprendida o desesperanza, que realmente estos llamados se están incrementando y que el COVID facilitó que se avisara que estaba siendo un problema de violencia, que se estaba viendo un problema de violencia, ¿no? Pensando en que este aviso ya es como un inicio de una bola de nieve, de un disminuir estos tipos de violencia en términos solamente en contexto familiar. Por otro lado, cuando usted nos menciona que hay una indefensión aprendida y que esto va haciendo que se reproduzca el patrón cultural de hace 50 o 100 años, cabe mencionar que para que exista una indefensión aprendida depende de las variables alrededor que están reforzando esa indefensión. Claro. Nuestras jovencitas de ahorita, nuestros adolescentes de ahorita, afortunadamente, están teniendo grupos sociales fuera de la familia. Y aunque la mamá, la tía, la prima, la abuela, el papá, el tío, esté diciendo que respeta a tu papá, que aguántate lo que te diga tu mamá, etcétera, hay una segunda opinión o tercera opinión que los jóvenes escuchan y que esos son los que están planteando un cambio en la aceptación de la indefensión aprendida. Es decir, por eso surgen las generaciones resilientes o los grupos resilientes, afortunadamente, que nos están dando como, nos están poniendo como un poco la propuesta o la iniciativa de qué hacemos con estas nuevas generaciones que ya no están sometiéndose a esta desesperanza aprendida. Y finalmente, el comentario y al mismo tiempo una propuesta es cuando nosotros abordamos la violencia, por ejemplo, en los casos de cuando trabajamos, bueno, yo soy psicóloga social, cuando trabajamos con grupos de personas, familiares de personas desaparecidas, y entre el duelo y que no hay duelo en este caso, utilizamos un término que acuña Pauline Voss, que es ausencia ambigua. Y la ausencia ambigua se refiere a estas personas que físicamente están presentes en la familia, pero ausentes emocionalmente o psicológicamente. Estas personas que mi familiar desaparece y que yo no tengo una certeza de dónde está, si sí existe todavía, si está comiendo, si está bien. Todo esto, esta figura, lo quiero cerrar diciendo, esta figura de ausencia ambigua, si nosotros la trabajamos con familias, identificando cuáles son los personajes de la familia que están siendo ausentes ambiguamente, es decir, si no me ven mis papás, si no me ven mi pareja, si no me ven, pues yo estoy siendo, realmente estoy siendo invisible. Si nosotros empezamos a trabajar este término o este concepto dentro de las relaciones familiares, de pareja, de amigos, de trabajo, de escuela, podríamos coadyuvar a esta disminución de las interacciones violentas, ¿no? Sí. Eso es lo único que quería comentar. Ok, muchas gracias, Miriam. Justamente a eso quiero aterrizar. Cuando platicamos la posibilidad de hablar justamente de este tema con la doctora Silvia, fue revisar la responsabilidad que tenemos como sociedad, la responsabilidad que tenemos como psicólogas, como abogados, de no solamente reconocer que existe un tipo penal, ¿no?, que señala lo que es la violencia familiar, sino cómo estamos haciendo este abordaje de la problemática, de reconocer primero cómo se constituye un fenómeno de esta naturaleza. Es decir, parte de la responsabilidad que tenemos social
es identificar que no es nada más acompañar a la víctima en su proceso, sino ayudarla a desarticular sensación de víctima. Si estamos hablando de una indefensión aprendida, los procesos legales en sí mismos deben funcionar justamente como elementos terapéuticos que sumen, pero también los acompañamientos espirituales, pero también las redes de apoyo externas, de familia, sociales, los medios de comunicación, por ejemplo. Y justamente voy a, en este momento, abordar cuáles son las opciones que tienen las mujeres en situación de pandemia. ¿Qué pueden hacer? Si hoy día identificamos una situación de violencia familiar, es muy complicado identificar la violencia sexual, de entrada. Perdón, la violencia psicológica. Pero lo que generalmente en el inconsciente colectivo es sí identificar, ¿no? La violencia física. Eso es como mucho más claro. Cualquier persona que llega con el agente del Ministerio Público y a las fiscalías, si llega señalando es que viví violencia familiar, lo primero que te dice la persona a la barandilla es ¿y dónde están los golpes? Y muchas veces buscan desincentivar la denuncia, señalando que, oiga, pero si usted denuncia, lo que vamos a hacer es notificarle al agresor que cese la violencia y puede ser que incluso se incremente esta violencia, ¿no? Entonces, el trabajo para poder abordar la violencia familiar es un trabajo integral con una responsabilidad social, del reconocimiento de cómo se constituye este fenómeno. Vamos a hablar de las alternativas. Silvia, no sé cómo vamos de tiempo, entiendo que es a las 8:30 que terminamos para saber si vamos bien. Así es, Rosalba, tendríamos que terminar 8:30, no sé, yo calculo que podrías hablar unos 5 minutos más, 8 minutos más, para que el resto puedas abocar al cierre y a lo mejor incluir una o dos preguntas que tú elijas del chat. Ok, entonces vamos a hablar de las opciones que tenemos entonces. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Recordemos que es algo que yo trabajo mucho con las mujeres en situación de violencia, es los procesos legales servirán para fortalecer las decisiones que se tomen, pero el proceso legal no resuelve de fondo la problemática de la violencia. Entonces busquemos qué opciones tenemos. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla las órdenes de protección de emergencia y las órdenes de protección preventivas. Las de protección de emergencia, se ha generado un proceso de atención por medio del CADI. ¿Qué significa? Que cualquier mujer que vive una situación de violencia puede llegar al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que se encuentra ahí a una cuadra del Metro Valderas, y no necesariamente tiene que iniciar una carpeta de investigación. Se hace una narrativa de los hechos de violencia, si hay alguna evidencia física, porque es una violencia física, justamente, hay un certificado médico y se hace una pequeña evaluación psicológica para identificar pues, las afectaciones que ha causado esta violencia. Hoy día, como parte del elemento probatorio, es prácticamente lo único con lo que se cuenta justamente para poder acreditar. Hay guardias de jueces en materia penal justamente para exclusivamente dictar estas órdenes de protección de emergencia. ¿En qué consisten? Desocupación inmediata del agresor del domicilio conyugal. Esto es importante porque muchas veces cuando hay una dependencia económica, el inmueble, ya sea que es propiedad del agresor, estén o no casados independientemente de la situación civil que en este momento no abordaremos, de que si estamos hablando que es sociedad conyugal, etcétera, etcétera. Pero digamos que está a nombre del agresor y muchas veces ellas sienten temor de decir ¿y a dónde me voy a ir? ¿No? Con estas medidas de protección, con independencia de la propiedad, se puede solicitar la desocupación inmediata. ¿Cómo es el proceso? Reitero, se llega al CABI, se hacen estas pequeñas diligencias que acabo de describir, que no son muy sencillas, pueden llevar
pues todo un día y posteriormente se llega con un juez de estos que están de guardia justamente para estas medidas y entonces llega personal de la Fiscalía de manera conjunta con Policía de Investigación a sacar a el agresor del domicilio. Esto es importante también porque, según el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, se hablaba mucho de que en este momento del COVID era importante reforzar los refugios, que es algo que no está pasando en México, porque incluso, como ustedes saben, se ha recortado el financiamiento que se da a estas organizaciones de la sociedad civil, que son las que manejan los refugios, como lugares seguros o espacios seguros. Y una de las juezas, justamente, o de estas integrantes del comité de expertas, decía que deberíamos de trabajar más, sí es importante los refugios, pero lo que debemos trabajar más es justamente sacar al agresor del domicilio. Como número 2 tenemos prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, estudios, etc. Regreso de la víctima al domicilio. Esto también es importante porque muchas veces la sacan de sus casas. Por ahí hubo un caso muy sonado de un notario del Estado de México donde se aprecia que está sacando de su casa a la esposa. Y eso es muy común en los temas de violencia. Sacar de repente a la esposa que está siendo violentada y no puede sacar ni siquiera sus documentos personales. Por medio de estas medidas de órdenes de protección de emergencia se puede acompañar al domicilio y entonces ella pueda retirar sus documentos personales. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como cualquier integrante de su familia. También existen las órdenes de protección preventivas, que es retención y guarda de armas de fuego, propiedad del agresor. Aquí, pues creo que es un artículo muy bien intencionado, pero pues cuando hablamos que el agresor es parte de la delincuencia organizada, pues esto se vuelve sumamente complejo. Inventario de los bienes, muebles e inmuebles, uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva del domicilio de la víctima. Son algunas medidas que se pueden solicitar. Estas, reitero, se solicitan con el juez penal que está de guardia. Hoy día se sacó un acuerdo por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde se hace el trámite en el CABI, pero la solicitud ante juez se hace por medios electrónicos, con la intención de evitar el máximo posible, pues, guardar la sana distancia, ¿no? Después tenemos algunas órdenes de protección de naturaleza civil. Esto, pues, evidentemente se solicita con el juez familiar, que es la suspensión temporal de la convivencia del agresor con sus descendientes. Esto es muy importante porque es muy común que los agresores amenacen a sus víctimas con quitarles a sus hijos e hijas y señalarles que es su derecho la convivencia con los niños y niñas, cuando en el interés superior de la infancia, más que derecho de ellos, es derecho de los niños y niñas. Y que si el agresor está realizando conductas que pueden llegar a afectar a este niño o esta niña, pues claro que se puede solicitar una suspensión temporal de esta convivencia. Provisión del agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad, posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, embargo preventivo de bienes del agresor, obligación alimentaria provisional e inmediata. ¿Qué otras opciones? A pesar de que les reitero este mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, MECMESECBI, como se le señala, que es el comité de expertas, ha descrito que pues, se debe abundar con los apoyos en los refugios, que debe haber o crearse mecanismos informáticos que permitan una mejor o más sencilla forma de acceder a estos órganos institucionales, que deben crearse mecanismos silenciosos. Por ejemplo, esto es fundamental. Si estamos hablando que se está ejerciendo la violencia en este domicilio, en esta casa, en este hogar, y muchas veces son espacios reducidos, ¿cómo llamar entonces al 911? ¿Cómo llamar a estas redes que se están impulsando desde la organización de la sociedad civil?
Entonces, se ha ideado por parte de este mecanismo que deberían existir mecanismos silenciosos, ¿no? Es decir, WhatsApp, mensajes, botones de pánico, que existiera verdaderamente la posibilidad de hacer un reporte de una situación de violencia en la que se pueda evitar, pues, que exista alguna reacción mayor con algún daño catastrófico por parte del agresor con la víctima. Así como el monitoreo constante. Es importante señalar que se puede reportar una situación de violencia de una casa ajena, de una persona externa, y que la policía preventiva o cualquier policía ciudadana, como se llama hoy día, tiene la obligación, si hay gritos, por ejemplo, de entrar al domicilio. Después se resolverá ante un juez de control esta situación de haber ingresado al domicilio, pero tiene la obligación de impedir que se pueda consumar una situación de algún delito más gravoso, como puede ser un feminicidio. Aquí algunos datos de esta aplicación de Mi Policía que se puede marcar para que llegue el policía más cercano del cuadrante, porque muchas veces marcar al 911, pues todavía hay algunas problemáticas donde puede contestar a lo mejor el municipio cercano o una alcaldía cercana y no necesariamente donde nos encontramos ubicados. Aquí hay algunas opciones para aquellos hombres que dicen que generalmente no hay opciones para quienes ejercen violencia. El Consejo Ciudadano tiene esta opción. También se puede llamar para los hombres que ejercen violencia, que puedan ser apoyados por alguna psicóloga especialista en temas de violencia de género. También existe esta organización Gentes que está proporcionando esta línea de emergencia para acompañar a hombres que ejercen violencia. Pero yo pongo a su consideración lo siguiente, la siguiente reflexión. Si como víctimas es sumamente complejo reconocerse como víctima, imagínense para quienes ejercen violencia. El decir, yo soy un generador de violencia. Es un proceso sumamente complejo. Sumamente complejo. A nadie le gusta reconocerse que es víctima. A nadie. Pero tampoco a nadie le gusta reconocerse como generador de violencia, ¿no? Estamos hablando de procesos individuales. Parte de estos estereotipos de género de los que hablábamos hace un rato es que la mujer muchas veces se siente responsable justamente de este hombre, de esta pareja, incluso de los vínculos afectivos que tienen con sus hijos. Cuando hay una separación, muchas veces insisten mucho en que los hijos hablen con sus padres, cuando muchas veces los padres no quieren hablar con los hijos. Se sienten responsables de, porque como a las mujeres nos enseñan siempre el cuidado de otros, nos sentimos responsables de salvar a otros constantemente. Y de ahí de repente podíamos poner algunos ejemplos de por qué pues hay más enfermeras que enfermeros, ¿no? O por qué generalmente en casa quienes cuidan son las abuelas, las mamás, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Algún comentario que quisieran hacer al respecto? Hay varios en el chat, Rosalba, no sé si quieras seleccionar algunos. O no sé te si da puedas tiempo ayudarme. de todos. No Sí, sé claro. Si puedas ayudarme, Silvia, por supuesto, hay varios. Nada más un comentario. ¿Sí se me escucha? Sí, Rosalba, escuchamos, doctor. A ver, rápidamente. Todavía en los 80s veíamos el derecho de poderle pegar a los hijos para corregirlos, el derecho a corregir. Entonces, como las mismas leyes van cambiando y ahora pues es no solamente un agravante el hecho de pegarle a los hijos, ¿no? Mencionaste también a varios religiosos y entre ellos un padres de la iglesia. ¿Cómo también se dicen cuestiones de la mujer cuando es agredida y se soporta esta situación? Con esto quiero decir que también la iglesia y otras instituciones muy fuertes de la sociedad también tienen que estar evolucionando sobre este particular, ¿no? ¿Qué pasa con las madres que acabas de mencionar? Pues las madres son las primeras que van y cuando su hijo comete algún delito, comete una falta, y van y los apapachan y pobrecito de ti, no sé qué.
los vemos en las cárceles. Ellas están ahí y les dicen a las esposas de sus hijos, ve y ya dile que ya se va a portar bien, que va a cambiar, que esto, que el otro, pero la verdad es que nunca cambia y también es un aspecto cultural muy, muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno actualmente? Las estancias infantiles que se cerraron, cómo impiden que la mujer vaya y trabaje, cómo van ahora en contra del CONAPRED con todo esto que es discriminación hacia la mujer, discriminación a muchas otras cosas. Tenemos que ver esto y no dar pasos hacia atrás, a mi manera de ver, muy personal, en cuanto a estos aspectos muy importantes, ¿no? Muy Sí. bien, Rosalba, te felicito por tu conocimiento sobre esto, la forma en que lo explicaste y pues te mando un saludo. Muchas gracias, doctor Efraín. Y bueno, retomando un poco justamente estos comentarios que hace, es importante, decíamos hace un rato, que una de las características justamente de los derechos humanos es justamente la progresividad. Cuando yo llego a impartir talleres para hablar sobre derechos de la infancia, ya sea con padres, madres o incluso en los colegios con docentes, siempre está esta parte de, pues mira, a mí me agarraban a chanclazos y yo soy una persona de bien. Y entonces llegar a decirles que ya no puedes pegarles a tus hijos, pues a veces es cuestionar cómo están ejerciendo esta paternidad o esta maternidad. Lo que es importante decir es que el derecho está evolucionando, el reconocimiento de los derechos de las personas está progresando constantemente y que hoy día se conocen nuevas formas de educar, nuevas formas de relacionarnos. Si bien es cierto, tenemos pocos ejemplos, digamos, de relacionarnos en igualdad como pareja, no significa que no podamos crearlos, ¿no? Que podamos crear nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres. Es importante decir que no estamos responsabilizando o que no estoy responsabilizando en este momento a los hombres como quienes son los que ejercen exclusivamente la violencia, sino que estamos hablando de una estructura patriarcal donde hay mandatos para hombres y para mujeres que son justamente parte de la posibilidad que hace que exista esta fenomenología, ¿no? Y que incluso el que muchas mujeres sigan, como utilizando un poco la palabra también que señaló usted, doctor, apapachar a sus hijos que en algún momento están en conflicto con la ley, por ejemplo, pues es como cuestionar el mandato por excelencia que tienen las mujeres en el momento de tener hijos, la maternidad. Si se reconoce que este hijo, ¿no?, no es el hijo modelo, es como estar cuestionando que ellas no ejercieron la maternidad correctamente, dado que se responsabiliza exclusivamente a ellas como las educadoras, como las responsables de la crianza, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos diciendo que las mujeres hagamos machos mexicanos, ¿no? Sino como parte de esta construcción, todos estamos metidos, todas estamos metidas y estamos reproduciendo estos modelos. ¿Sí? Rosalba, he seleccionado 3 preguntas. Tú dirás si el tiempo te da para las 3 o después puedes contestarlas vía tu correo, Sí, para yo que creo. también tengamos un tiempo de cierre. Sí. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en una. Aquí dice, sí, ya el chat no me aparecen todas, pero muy al inicio yo había escrito una que preguntaron sobre qué hay del crecimiento de la violencia de los hijos hacia los padres. Pregunta a la audiencia si eso también se considera violencia intrafamiliar. Sí, sí, por supuesto. Y si piensas o crees o has visto estadísticas de que esto ha crecido. No he visto estadísticas porque debo decir que este también tiene un elemento de género. Es bien complicado que mamás y papás denuncien a sus hijos, justamente por lo que acabamos de hablar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es cuestionar su paternidad y su maternidad. Y entonces sí pasa mucho, que sobre todo cuando estamos hablando ya de personas de tercera edad, que existe esta violencia en contra de papá y mamá, pero cuando hay un reconocimiento de que existe esta violencia y de que parte de las cosas que se pueden y deben hacer es la denuncia, no quieren hacerlo. Reitero, es cuestionar su maternidad, su paternidad, el desempeño que han tenido con sus hijos e hijas.
Rosalba, pues vamos a tener que dejar muchas pendientes, entonces a lo mejor te vamos a tener que invitar para otros temas, como nos decías, ya más enfocados a lo que es lo tuyo, que es la violencia sexual entre niños, niñas, adolescentes, que es un tema en el que yo te he visto desempeñarte pues de manera plena, ¿no? Y muy apasionada. Cerrar con los aprendizajes que hoy me dejas. Yo te decía el día de ayer que cada vez que yo hablo contigo me marcas. Hoy me dejaste marca en las siguientes frases y las quiero compartir con la audiencia. El concepto de indefensión aprendida es un concepto que yo creo que todos los maestros, maestras, padres, madres deberíamos escuchar. Es increíble que yo tenga 25 años en la docencia y sea la primera vez que lo escucho. Tengo una hija de 15 años y es la primera vez que me hago consciente de este tipo de conceptos. Me hago consciente también de que la violencia es selectiva, es decir, elige a las víctimas. El agresor elige qué circunstancias hacen viable su conducta. Y me quedo con que el hecho de que lo haga posible es selecciona una persona que sea emocional y económicamente dependiente en más de un sentido. Entonces, me parece que es muy importante empoderar a las mujeres desde que son muy pequeñas de la posibilidad de ser una persona por sí mismo sin comprar la idea de que tenemos que estar completas o ser completadas, ¿no? Y cierro con esta última que me vuelve a marcar que acabas de mencionar y dijiste, con esta cierro, que el amor no debe de doler. Muchísimas gracias, Rosalba, por todo lo que me enseñas, por todo lo que me ayudas a esclarecer conceptos que a lo mejor sí tenemos conscientes, pero en el fondo, y no les ponemos un nombre o no les ponemos una etiqueta. De verdad, muchísimas gracias. Sí, yo solamente quiero hacer 3 reflexiones finales. Adelante, sí. Reiterando un poco, es sumamente complicado reconocerse como víctima si recibimos mensajes como que se está ahí porque se quiere, esto que repite desde el agresor, las redes de apoyo, claramente la víctima se convence de ello. 2, la violencia familiar no es un problema de las mujeres, es un problema de todos los actores sociales y todas las personas podemos y debemos intervenir porque sus consecuencias nos afectan a todas las personas también. Y 3, que el contexto es el que hace posible el ejercicio de la violencia, tanto familiar como la violencia que estamos viviendo hoy día en todas sus modalidades. Muchas gracias. Al contrario, Rosalba, te abrazo, te agradezco y si me permites un comentario final, invito a la audiencia que nos está escuchando a que se unan con nosotros todas las semanas tenemos conversaciones legales, unas más aptas para todo público, otras un poco más técnicas, pero si ustedes están pendientes de nuestras invitaciones, pues siempre tratamos de que los temas sean del interés para abogados o para toda la audiencia. Ya ustedes verán los títulos y verán si es pertinente la unión. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, a todos los que se unieron desde la intimidad, ya quedamos que no es de la casa, sino del hogar. Los abrazo a todos y cuídense mucho. Un abrazo, hasta luego. Bueno.